Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy contento. Muchas gracias porque estés en este episodio, en el episodio número 10. Qué rápido va la vida. Mi nombre es Daniel Wizard y el día de hoy tenemos un invitadazo, como todos lo son, muy especiales. Pero este invitado en especial nos va a contar una experiencia que tuvo sobre un desprendimiento de su cuerpo. Es un proceso que él le ayudó para sanar algunas situaciones en su vida emocional. Así que ¿has escuchado alguna vez hablar sobre ceremonias espirituales, sobre viajes astrales? Hoy nos va a contar su historia mi amigo Martín. Episodio 10, comenzamos. La vida nos trae a este mundo a disfrutar, a vivir la vida al máximo. Estás hecho para triunfar. Un sí puedo puede hacer la diferencia de tu mañana. Haz que cada gota de sudor que derrames sea hecha con amor. Ámate y ama a los demás. Estás vivo. Significa que todo es posible. Conoce más en el podcast ¡Qué vida! ¡Comenzamos! Y antes de empezar con este episodio, un episodio muy especial porque es el episodio 10, así que nuestro querido Martín nos va a hablar sobre un procedimiento que él tuvo que vivir para darse cuenta de muchas cosas, darse cuenta que no solamente vivimos en una tercera dimensión, en una dimensión material, en una dimensión en donde existe... pues depende de las creencias de cada persona lo que existe. No todas las cabezas somos el mismo mundo, así que es un procedimiento en donde tuvo que hacer diferentes rituales, con ellos ingerir. Él nos va a platicar en un momento. A lo que te quiero enseñar antes de entrar más a lleno a este episodio es de que tú no ocupas ninguna planta, ningún hongo, ningún algo alucinógeno para crear una nueva realidad y que esta pues te mejore la vida. Tú no ocupas algo, o sea, mi amigo Martín hizo este procedimiento y a él le hizo beneficio, pero si tú quieres crear una nueva realidad, primero que nada tienes que limpiarte, no solamente físicamente, sino todos los problemas que tengas en tu ser. Tienes que perdonar a tus seres, y así es como puedes crear una nueva realidad. Puedes hacer meditaciones y si ese es tu caso, hay un episodio especial en el cual hablamos de eso y te puedes ir al canal de Qué Vida Podcast si quieres aprender un poquito más. Y solamente quería hacer hincapié en eso, de que no ocupas ni ingerir alguna bebida, ni ingerir alguna planta, algún hongo alucinógeno para que te des cuenta de muchas cosas. Esta fue una herramienta y este es un proceso que usó Martín y que nos va a comentar adelante. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Martín. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, sí me gustaría hacer énfasis en que yo no intento, primero que nada, no intento inducir a nadie a que consuma o experimente absolutamente nada, ¿no? O sea, cada quien es libre y responsable de su propia vida, cuerpo y sistema. Yo quiero hablar por mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que he aprendido y experimentado. Y pues sí, o sea, realmente todas estas prácticas ceremoniales, porque tienen que ser ceremoniales, sí son de repente experiencias que para una conciencia que no está acostumbrada a este tipo de temas, pues sí sobresalen un poquito de lo que es la realidad, ¿no? Mucha gente pudiera llegar a considerar que pues son experiencias que ya te dejan arriba, que terminas loco, que terminas, digo, ya poco a poco vamos a ir profundizando en el tema, pero así a grandes rasgos sí, las experiencias sí salen un poco de lo que es lo real.
Sí tiene que ver con el rollo astral, con el rollo álmico, con el rollo de conciencia, con todo lo que es la espiritualidad, con todo lo que es las vidas pasadas, las vidas presentes, las vidas futuras. Y pues son por ese tipo de temas que son incluso hasta a veces saltos en el tiempo que la conciencia puede lograr experimentar, es que muchas veces la gente tiene cierto temor o cierta como escepticismo también a todo este tipo de experiencias. Sí, claro. Martín, te quiero hacer una pregunta antes de que nuestra audiencia, las personas que nos están escuchando, pues se confundan desde el principio, digan esto que no, que me van a enseñar a formarnos un churro y no. ¿Tú crees que esto, bueno, ahorita nos hablaste que no, para conocer estos temas de conocer el alma, no se ocupan ningún tipo de planta para empezar, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Es muy, tú a tu punto de vista, tú crees que sea muy necesario el que el ser humano pues tenga estas vivencias, lo que tú experimentaste? No, ¿Crees que sea necesario? no, yo si algo he conocido a lo largo corto de mi vida, he conocido gente que no necesita absolutamente nada, no necesita ir a terapias, no necesita hacer meditación, no necesita rezar para tener una vida plena, estable, tranquila, pero sí considero que hay mucha gente que, como lo era mi caso, pues sí, perdidos, pues, o sea, gente que está muy de repente ya tan contaminada de todo lo que nos vende la realidad, de todas estas construcciones que nos han formado desde pequeños, pues ya es una contaminación que muchas veces uno enreda toda su vida y no sabe para dónde darle ya. Entonces, pues ni con 5, 6, 10 años de meditación y de asistencia a terapias pues logras de repente comprender de qué estás hecho, de qué está formada la realidad, quiénes son los que están a tu alrededor, quién es tu familia, quiénes son o sea, ya todo está hecho de repente revuelto. Y creo que para ese tipo de personas es para quienes sí yo considero que podría ser una alternativa para poder ver un poquito más allá de lo que nos ofrece la vida, pues. Y es ahí donde yo sí digo, hay quienes sí, hay quienes no. Que todo mundo debería de experimentarlo, yo sí soy pro a eso, no porque sea una necesidad, sino porque pues como una forma de experiencia y de conocer un poco más de lo que sucede a nuestro alrededor. Eso sí, sí lo creo. Y hablabas algo de muy, muy interesante, que es el crear nuestra realidad. Y bueno, es lo que yo, cuando tengo la oportunidad, a la audiencia siempre se lo comento, basado en libros, en metafísica. Sabemos que uno crea nuestra realidad, pero también, o sea, como tú dices, ¿no? Desde pequeños las creencias, lo que te dice los papás, lo que te dice el tío, lo que te dicen en la escuela, lo que te dicen el conjunto de amigos, tú vas creando una realidad que al fin pasa el tiempo y estás en un mundito, una persona muy grosera, pero con una enseñanza al final, fíjate, me trató bien feo, pero me dijo algo al final que dije, wow, cada cabeza somos un mundo. Y me hizo mucho cliché con lo que acabas de decir, porque vamos en nuestra realidad a veces muy, muy perdidos, que no vemos otras vertientes que nos pudieran ayudar o beneficiar para, pues, ¿qué se podría decir? Para abrirnos y limpiarnos. Sí, yo creo que algo que he comprendido yo es que, y no fue a raíz de las ceremonias, no fue desde muy pequeño, pues, o sea, yo miraba a mi alrededor y para mí nada tenía sentido, nada cuajaba, pues, o sea, de repente yo veía las construcciones religiosas, cómo estaban, de repente, unos tenían una opinión, otros tenían otra. Yo crecí en una familia donde 3 religiones distintas, o sea, desde chico, pues uno tiene 10, 7, 10, 12 años, va creciendo con ideologías que a veces no sabes para dónde dirigir, a dónde apuntar, ¿no? Decir, bueno, ¿a quién le creo? ¿A quién le hago caso? ¿A quién escucho?
Y sí, todo esto te va formando, claro que nos va formando, la misma escuela también, la educación que a mí me daban, a mí no me hacía sentido en lo personal, no me daba ningún tipo de información que yo dijera, esta información que a mí me están ofreciendo en esta academia, en esta escuela o en este colegio, es la que a mí me hace sentido para ser alguien en la vida. O sea, no, todo era como muy robotizado, era como muy, hasta la fecha, ¿no? Era muy como, ¿sabes qué? Es que tú tienes que formarte para hacer específicamente esto. Nunca nadie llegó y me dijo, ¿qué quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar? ¿En qué quieres convertirte cuando seas grande? ¿No? O sea, todo era, no, es que vas a hacer esto y esto y esto. Entonces todas estas construcciones pues a veces terminan siendo falsas, sobre todo las emocionales, que son las que se generan en la familia. Y estas construcciones, bueno, en familia y amigos y en general, ¿no? Pero ahí en ese núcleo es donde uno realmente va agarrando las herramientas que a nosotros nos forman como ahora adultos. Y yo sí desde pequeño me di cuenta que gran parte de las construcciones eran falsas, pero yo no me atrevía a salir de ese confort, yo no me atrevía a salir de ese estado mental en el que yo tenía que estar obedeciendo todo el tiempo lo que me dijeran, ¿no? Entonces empiezas a conocer, a investigar, a leer, a crecer, a experimentar, y a pesar de que te das cuenta de la falsedad, no logras ver tampoco la realidad, porque la realidad también está muy escondida detrás de todas estas máscaras, detrás de todas estas cortinas de humo, detrás de todas estas construcciones políticas, sociales, religiosas. O sea, la verdad está totalmente escondida. Por eso es que se dice que la gente está dormida y que de repente el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque abres los ojos, abres el tercer ojo, abres la glándula pineal, que también es llamada, y ahí es donde te das cuenta que la realidad es totalmente distinta a lo que nos han construido a nosotros, a lo que nos han plasmado. A veces se siente como un simulacro, ¿no? Por eso existen estas teorías de que la vida es un simulacro, y sí, ya después me doy cuenta que sí, es que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Quizá colectivamente pues existe todo lo que es la sociedad, la economía, el imperio, las leyes, las reglas, las normas, pero tú vas creando y vas generando con todas estas piezas ya existentes una realidad en la que a lo mejor se acomoda todo mucho, de una forma más a tu beneficio, más a mi favor. Entonces, pues sí se requiere de repente un despertar de conciencia muy drástico para poder entender esa realidad y no la que nos han construido. Y cuando hablamos de realidad construida, pudiéramos dar un ejemplo como, bueno, pues se me viene a la mente, no sé, la infidelidad, ¿no? Que tanto nos han metido en la cabeza en novelas, que el amigo te cuenta algo, la amiga te cuenta que le fueron infiel. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? De tantas cosas. Y tú ya ves una realidad de, los hombres, o en su caso, ¿no? Las mujeres, ¿no? Son infieles y si se va con sus amigas este cuate, ya me fue infiel. O sea, creas una realidad porque tú lo vas adquiriendo de tu círculo de amigos que lo vas adaptando. Y le digo, ese es un ejemplo de muchísimas cosas. El bienestar también financiero es parte de eso. Mucha gente piensa que el dinero, por ejemplo, es malo, pero depende de su vivencia. A lo mejor de chico su papá se gastaba todo el dinero, qué sé yo, y les fue mal en la vida. Pero por ejemplo le puedes preguntar a un niño que fue pobre desde niño, y para él, si le preguntas, oye, ¿te gustaría ser millonario? Te dirá que sí, luego. Entonces depende cómo fuiste creando tu realidad desde muy pequeño. Entonces este método que tú experimentaste, ¿para qué? ¿Cómo te ayudó en despertar? Porque me imagino que ya fuiste como que antes de tener esa experiencia, pues ya fuiste como abriendo tu conciencia en, oye, ¿qué onda? Pues quiero ver si hay más cosas que lo que me cuentan.
Pues mira, ahorita que mencionabas esta parte sobre la infidelidad, el ejemplo que estás dando, para mí, desde el principio, yo, como te comentaba hace rato, desde chico yo me di cuenta de muchas construcciones falsas. Y una de esas era precisamente cómo por medio del arte, arte entre comillas, porque definitivamente lo que vende la televisión, la radio, muchas cuestiones también en internet, no es arte. O sea, realmente es entretenimiento, y el entretenimiento, como su nombre dice, es para entretener. ¿Qué entretener qué? Pues entretener la conciencia de la evolución, de su propio crecimiento. Entonces todas estas corrientes artísticas de entretenimiento, yo le llamo la industria del entretenimiento, yo me daba cuenta que todo era exactamente lo mismo. Decía, a ver, espérate, esta telenovela se trata de lo mismo, esta canción habla exactamente de lo mismo, esta película, ¿de qué? De la pareja que se engaña y que se pelean y que quieren dar uno con otro y el chisme y todo. Entonces yo decía, ¿en serio? ¿En serio eso es lo que a nosotros nos define como humanidad o como sociedad? Al menos aquí en México, porque pues aquí crecí, aquí nací. Y yo sabía, pues sentía este engaño, y el engaño lo vemos en todas partes, pues, o sea, incluso tú haces el experimento de prender la radio y en la canción están hablando de que me dejaste y sin ti no puedo vivir, y que me voy a matar porque estás a mi lado, Las canciones de Joan Sebastián, amigo. De Juan Sebastián, de Vicente Fernández, de Gloria Trevi, de José José. De todos. Amar es sufrir. Una construcción que nos generaron, o sea, esa construcción nos la implantaron tal cual. ¿Para qué? Pues para hacer una sociedad esclava. Ese es el único fin, o sea, para hacer una sociedad esclava en la que tú no tengas el valor por ti mismo de salir adelante, sino que tengas que depender de todas las construcciones que ya existen, que es la construcción económica, la construcción empresarial, el capitalismo, todos estos clichés que ya están muy, muy tratados, ¿no? Que dices, bueno, ya todo el mundo habla del capitalismo, todo el mundo habla del consumismo, y pues todas estas construcciones, pues ahí están y siempre han estado y siempre van a estar. Ahorita yo ya me he dado cuenta que ya es muchísima más la gente que dice, a ver, espérate, o sea, yo no quiero una relación tóxica. Antes nadie decía la palabra tóxica. O sea, antes nadie hablaba sobre estas cuestiones de pareja emocionales donde dices, ya estoy cansado de ser ese ejemplo, ese paradigma que nos han puesto, ¿no? Que es como que, ok, es que la vida en la pareja es sufrida y es engaño, y si no está a tu lado no te quiere y tienes que sufrir por esto. Entonces, ¿de qué manera yo, pues, a fin de cuentas, yo soy un ser humano y también tengo esta parte emocional, ¿no? Yo también me fui involucrando en relaciones donde, pues, yo me desvalorizaba a mí mismo, ¿no? O sea, era como que yo me olvidaba de mí por ser lo que la otra persona esperaba de mí. Y pues decía, bueno, pues es que yo ya también soy parte de este sistema, ¿no? Pero cuando experimentas algo como esto te das cuenta que dices, a ver, espérate, o sea, ¿por qué tengo que ser igual? ¿Por qué tengo que ser como los demás? ¿Por qué tengo que seguir el linaje de mi familia? Y las construcciones que ellos también ya traen de infancia y de vidas pasadas. Entonces, al experimentar este tipo de ceremonias en lo personal, conoces el verdadero, no solo el significado, sino el sentir de lo que es el amor tal cual. Y te das cuenta que el amor no tiene absolutamente nada que ver con lo que se nos ha dicho, que el amor es todo lo que ya dijimos, sino que el amor es realmente la aceptación de todas las cosas tal como son. Así sean estas cosas, estas cuestiones de vida o de negativas o benéficas para uno, ¿no? Porque si algo es un hecho, es que te quedas con esta sensación después al menos en la primera ceremonia que yo tuve, es que el plan es perfecto y que dices, bueno, lo que está sucediendo así es y yo no lo voy a cambiar, no lo puedo cambiar lo que hay en mí, puedo cambiar lo que está en mi entorno, en mi alrededor próximo, y eso sí me corresponde, pero si no me corresponde, pues no. Y sí, realmente en lo personal, este tipo de experiencias me ayudaron mucho
no a descubrir, porque yo lo había descubierto, pero sí a darme cuenta de cómo poder salir, de soltarme ya de todas esas cadenas de construcción ya escritas por el pasado, ¿no? Y por el presente también. Y eso es algo muy interesante, Martín, porque cuando tú quieres construir o crear algo nuevo, tienes que limpiarte, tienes que deshacerte bueno, en la Biblia lo escriben, lo dicen muy diferente, que yo siempre he dicho que la Biblia no creo que pertenezca a ninguna religión, lo utilizan las religiones, pero más que nada es como un manual de éxito. Es muy diferente de cómo lo quieran ver cada persona, pero por ejemplo es eso, es hace ratito hablabas de las personas tóxicas, y una de las cosas que he aprendido, que a lo mejor en otro episodio lo pudiéramos hablar porque es un tema un poquito largo, pero vibraciones similares vibran juntas. Entonces, si tú estás vibrando en un ambiente donde todo está mal, te estresa y tú eres tóxico, por ende vas a traer a una pareja que es igual a ti. Y de lo contrario, si tú tienes un amor propio, te quieres, te cuidas, eres saludable, alguien va a notar, oye, ¿qué onda? Yo quiero ser como él, yo quiero estar con alguien como él. Pero, o sea, es un poquito, a la gente le gusta mucho la lógica, es un poquito de lógica. Si una persona está en una vibración de estrés, enojado, y que quiere quiere conseguir una muchacha fit y modelo y todo, nadie se va a fijar en esta persona siendo así. O sea, es también un poquito lógica. A la gente le gusta escuchar la lógica, la ciencia, pero existe. Entonces las vibraciones similares vibran juntas, y es por eso que, bueno, cuando tienes amigos que dices, mis amigos me entienden, piensan igual que yo, por eso, porque están en la misma sintonía, en la misma vibración. Y hace mucho cliché con lo que acabas de decir, Martín. Sí, todo narcisista necesita un esclavo, ¿no? Y todo esclavo está en busca de su narciso. Entonces, es obvio, es lógico, como dices, que si una persona, se le puede decir vibra bajo, como lo mencionas, pues, ¿qué son las vibraciones bajas? Pues una persona codependiente, una persona que no se da su valor, que no se valora a sí mismo, una persona que no se ama, que no se respeta. ¿Quién se va a fijar en esa persona? Pues una persona que tenga todas estas cualidades de ser un verdugo, ¿no? Y viceversa. O sea, entonces, cuando tú experimentas con estas plantas de poder, con estas medicinas, plantas ancestrales también se les puede llamar, esta vibración se va elevando, se eleva. En ese momento tú experimentas casi el cenit de las vibraciones, pues por eso realmente mucha gente entra en catarsis, en estado de catarsis, en estado de trance, en estado de que hasta casi parece un exorcismo, ¿no? Porque pues se siente tanto esta vibración tan elevada que cuando regresas, te regresas con lo mejor de esa experiencia, ¿no? Que es el amor por todo. Y cuando tú vibras en ese amor, no solamente atraes a las personas con esa, como lo mencionabas, con esa misma vibración, sino al mismo tiempo también vibras tan en una frecuencia tan conectada a la estructura universal, que prácticamente, y sin temor a equivocarme, toda la construcción se va acomodando para que tú vayas avanzando en tu propio camino, a tu propio ritmo. Se van poniendo los escalones solitos para que tú avances. O sea, la vida te va sonriendo, la vida se va haciendo más liviana, más libre, pesa menos, incluso en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, ¿no? Que ya han estado, se puede decir, mejorando, que yo la verdad desde el principio me apegué a los lineamientos, a las normas de ponerte el cubreboca, de usar tu antibacterial, de limpiarte bien a donde vayas, pero pues acá adentro
para mí nunca fue. Sí, es que fue lo normal, ¿no? O sea, tenías que hacer lo que siempre haces, ¿no? Es cuidarte, bañarte, lavarte las manos, pero va mucho con lo que acabas de decir hace ratito del poder de la televisión. Yo hace más de un año que no veo televisión. Ya tenía un poquito más de que, nomás la veía poquito, pero exactamente un año que no veo noticiarios en mis redes sociales. Ya casi no las uso, pero cuando me meto bloquea todos los medios locales, nacionales, porque eso también hace que creas una realidad. A mí me pasó muy seguido que me dicen, oye, ¿viste el accidente? Que no sé qué, que la muerte, que no sé qué, no sé qué. No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo? Oye, pero fue muy mencionado, que no sé qué. Y yo me quedo en mi... porque me acostumbro a no saber estas cosas porque creo mi realidad, yo estoy haciendo pues mi mundo, ¿no? Y me quedo, y si se los he dicho porque a veces son familiares y pues tengo la confianza, ¿no? Digo, ¿realmente estás creando esa realidad? O sea, no sé, ¿por qué para ti es muy importante el informarte sobre muertes, sobre, no sé, la mayoría son muertes? ¿Por qué para ti es muy importante eso? Estás creando tu realidad. Y me explican la noticia, híjole, muy gráfica. No, que la mano, que no sé qué. Y yo, ay, no, cállate. Pero me quedo pensando, wow, ¿cuál es el poder tan importante sobre los medios? Y te comparto que yo estudié Ciencias de la Comunicación y trabajé en los medios. Y ahí fue cuando dije, aquí ya no. O sea, lo que entendí, lo que aprendí en la carrera, lo puedo usar, pero para mi beneficio y para como yo lo quiera manejar. Pero el estar esclavizado como escritor o reportero para escribir una nota y crearle un mundo a esa persona. Por ejemplo, un noticiero que dura 1 hora, ellos te dan las noticias importantes que consideran ellos. Y así se van haciendo cadenitas. A mí me tocaba escribir para una cadena en Estados Unidos local. Y a mí me decía la productora, básate en la cadena. O sea, en la nacional, ¿no? O en tal medio. Y yo cómo sé que estoy escribiendo, cómo sé que me estoy basando en la realidad. Y es una cadenita, amigo. Yo a veces cuando voy a casas de familiares que siempre están viendo las noticias, wow, te sales con un dolor de cabeza. Y más ahorita con esta pandemia, le digo yo, wow, o sea, si te están hablando de virus, de enfermedad, es lo que vas a traer. Y la gente es lo que todavía no capta. Yo por eso cuando hablo con personas es mejor hablar de salud, porque así atrás la salud. O sea, no puedes atraer la salud hablando tanto de enfermedad. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas esta parte o sea, tú más que nadie sabes el engaño de la forma del sistema de cómo manejan esta información los noticieros, ¿no? Todo el medio de comunicación. Me acuerdo mucho una vez, yo estaba adolescente y estaban estos programas que a mi madre le encantaban ver, de tipo Primer Impacto y estas ondas donde tú sabes que todo es el amarillismo. Sí. Y yo estaba viendo las noticias y estaban hablando de un ataque de narcotraficantes. Eran narcos peleándose entre ellos y masacre y balazos y así imagen tras imagen y así aventaban las imágenes así sanguinarias y tan todo. Gráficas, ¿no? Totalmente. Y se acababa el reportaje y las conductoras, no, es que es terrible esto que está sucediendo, yo no sé. Pero a continuación, vamos con el siguiente éxito del momento, que no sé qué, y ponían el siguiente video y era una canción de narcotraficantes. O sea, se me hacía hipócrita, así como que yo decía... Y a mí lo que me sorprendía era que nadie se diera cuenta, que, a ver, espérate, o sea, ellos mismos están atacando algo que ellos mismos están promoviendo, y que lo están promoviendo como algo
bueno para la sociedad, porque pues es el hit del momento, ¿no? O sea, esta canción con su, que habla de narcocorridos, y yo decía, güey, esto es una hipocresía, pues. Sí, y cuando vas abriendo, pues como tú dices, la conciencia, te vas dando cuenta, porque tú como yo estábamos en ese mismo juego. Bueno, yo, este, para mí se me hacían las cosas muy diferentes de chico. Por ejemplo, el tomar mucho Coca-Cola, que, o sea, la conciencia y la, ¿cómo es? El aprendizaje, el conocimiento te abre muchas puertas y creas mucho. El ejemplo de la Coca-Cola lo podemos hablar en otro tema, pero es eso, uno lo toma como refresco, sabe bien, pero crea un daño. Y bueno, regresando a lo de los medios, que fue como lo que estudié pues un poquito más de, aparte de mi carrera. Por ejemplo, te platico, yo no soy ningún partidario de ningún partido político ni nada, pero seguí mucho el caso de las elecciones de Estados Unidos, estas elecciones presidenciales, cómo influyó los medios de comunicación para cambiar de presidente. Porque te digo, yo no es como que, le voy a este presidente o a este presidente, pero sí nota, sí es muy notorio cuando ves los medios y estás hablando y están hablando en contra de otro y a favor de uno y así te quedas, wow, ¿cómo los medios pueden poner un presidente? O sea, yo veía, pues por mencionar los medios hispanos en Estados Unidos, del Telemundo, Univisión, cómo hablan tan mal de Trump, que te digo, no es como que le vaya tan a favor de Trump, pero hablaban tan mal que la gente, yo cuando a mí a lo que me dedico, casi siempre conozco gente nueva en San Diego o en Los Ángeles y me dicen, sí, ya lo bueno que ya sacamos al Trump y no sé qué. ¿Pero por qué lo dice? Pues, pues porque es malo, porque le cae mal a los mexicanos y no sé qué, pero todo lo fueron atrayendo desde las noticias. Volteas, estoy en su casa y volteas y está viendo las noticias, ¿no? Pero sí es muy impresionante cómo también la televisión influye mucho para que tú creas esa realidad. Y yo los invito a los que nos están escuchando en dejar de ver noticias. Tan siquiera háganlo 90 días, que es cuando la mente adapta ya un hábito. Los ¿Cuántos días? invito a 90. Y es cuando la mente adapta este hábito y ya van a sentir una calma. O sea, ya después de los 90 días, ya tú decides si los quieres seguir viendo o no, pero van a notar el cambio. Y como se los he dicho en varios episodios, no me lo crean, nada más compruébenlo y van a notar eso. Háblanos poquito ya de esa experiencia, porque hablamos todo esto para que aterricemos a la gente y sepamos el por qué se hacen estos rituales, para que no piensen de, este cuate se fumó tal churrito y anda queriéndonos inducir a... Entonces, más que nada, platícanos cómo fue de tu experiencia y qué beneficio tuvo en tu vida. Pues sí, mira, como te comentaba, yo veía, para mí la realidad ya estaba muy densa, para mí. O sea, de por sí la vida es densa, la vida pesa, la vida duele. O sea, despertarte, levantarte, irte a trabajar, lidiar con el problema del vecino, con el problema del papá, con el problema de los hermanos, el problema de la pareja, todo eso en conjunto es así como que, güey, voy a volver loco, güey. Entonces, yo siempre he hecho este comentario que yo sé que suena mal, pero yo sentía náuseas por la humanidad, por el ser humano. O sea, yo no podía ver, yo ya estaba en un estado de que yo volteaba a ver a las personas y los veía como zombies. O sea, realmente yo así los veía. Yo veía a la gente así como caminando agachada, todo el mundo sufriendo, todo el mundo en su mundo. Y en un mundo muy triste, muy gris, muy denso, muy conflictivo. Pero ¿por qué? Pues porque así yo lo veía, porque así, ese era mi núcleo. Pues, o sea, yo crecí en familia de conflictos.
Entonces, tanto tiempo, tantos años, tanto tiempo yo pensando en la destrucción, en la muerte, ¿no? Yo no me haría daño, yo no me haría un mal físico, ni tampoco, pues, en especial físico, pero daño emocional sí me lo hacía, sometiéndome, ¿no? A experiencias, con personas, Entonces, pues yo ya no encontraba realmente ni una solución, ni tampoco encontraba ganas, motivos para seguir adelante, motivos para seguir viviendo. Tenía una frustración terrible, una frustración que yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? Pues, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, todo, veía de repente a personas que tenían su plataforma, ¿no? Su estabilidad, y yo me sentía a mí menos, ¿no? Me sentía como que decía, güey, ¿qué va a ser de mí? ¿Hacia dónde voy a apuntar yo? ¿Qué futuro me espera? Y pues entre investigar, entre preguntar, se dice mucho que la planta te hace el llamado de entrada. O sea, se dice mucho que no es que uno busque, sino que la misma planta, el espíritu de la naturaleza que ya existe en nosotros, ya te está llamando, ya te está aventando el anzuelo, y tú ven para acá, tú que andas todo descarriado, ven para acá, que ya no encuentras una solución, ya no sabes qué hacer con tu vida. Entonces, investigando, preguntando, di con este tipo de experiencias, de este tipo de ceremonias. Se les llama ceremonias ancestrales, se les llama ceremonias de ayahuasca, y pues me aventuré, se dio que la ceremonia iba a ser aquí en Baja California, en Tecate específicamente, en un rancho, y pues yo me contacté con las personas que estaban organizando, y pues al principio para mí todo era muy incierto porque yo no conocía a nadie. Yo decía, pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes están moviendo esta? Pero estaba yo tan sumergido en mi propia densidad que yo dije, ya, o sea, si ahí quedo, ya me vale. Pues ya, es lo que estoy buscando a fin de cuentas. Yo ya quiero desaparecer, ya no quiero saber nada de la vida, ya no quiero saber nada de mí ni de nadie. Entonces, pues lo vi como, se puede decir, como una última oportunidad, se puede decir. Hace rato me preguntaba si esto es algo para todos, ¿no? Hay gente que este tipo de sensaciones las puede adquirir yendo a una iglesia, las puede adquirir haciendo deporte, la puede tener, o sea, el punto es que encuentres algo que te haga elevar esa vibración y que te deje algo que te haga cambiar ese chip y toda esa contaminación mental que los medios nos han estado introduciendo por años, ¿no? Por años. Entonces, pues me aventuré, ese día tuve conflictos, se me ponchó la llanta del carro, varias cosas se pusieron en contra. Te das cuenta que esto realmente trae algo tan mágico, con toda la extensión de la palabra, porque te empiezan a pasar cosas antes de que dices, caray, ahora espérate, o sea, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo justo en este momento que estoy por hacer esto? O sea, todo se acomoda y otras cosas se desacomodan. La telepatía aumenta mágicamente. Pues total que me dirigí, fui al lugar donde nos citaron, llegué. Al lado de mí eran muy pocas personas, todos eran hombres, eran como 7, y el chamán. Esto siempre tiene que ser hecho por un chamán, porque... ¿Qué es un chamán para los que no sabemos ese término? Un chamán es una persona que tiene todos los conocimientos necesarios para hacer el preparado de esta sustancia, de esta mezcla, sea la que sea, pero también tiene la preparación adecuada y energética para guiarte en el momento en el que tú te desprendes del cuerpo. Cuando tu espíritu se desprende o se sale un poquito de tu estado físico tridimensional, pues empieza a buscar, ¿no? Entonces te conectas con seres
negativos, o sea, somos duales, siempre hemos sido duales nosotros, como el universo es dual, ¿no? Luz, oscuridad, arriba, abajo, noche, día, entonces, pues como pueden haber energías positivas, puede haber energías negativas que en ese momento también estén ahí rondando. Entonces un chamán tiene que estar preparado para poder atenderte en un momento en el que tú ya no encuentras un camino o una salida. Que si tú te sumerges en un laberinto de imágenes y de sonidos y de vibraciones, sensaciones, esta persona a la que se le llama chamán, ese es su fin. ¿Cómo lo hace? Por medio de ícaros. Los ícaros son cantos y los cantos son vibratorios, no es una palabra en sí, no, sí hay palabras, sí hay, pero en sí lo que tú en ese momento estás percibiendo es la vibración de ese sonido que está hecho por su voz. A veces se acompañan de tamborcitos, de cascabeles, de flautas, y eso es un chamán. ¿Por qué tiene que ser acompañado de un chamán? Porque si lo haces tú solo y no tienes la preparación, te puedes ir en un muy mal viaje, en el peor viaje que puedas haber experimentado en toda tu vida, y puedes quedar incluso traumado. Esos videos de YouTube donde dicen viajes astrales, no los recomiendas entonces. Fíjate que no es tan mientras no sea una sustancia que te estás metiendo y que tu cuerpo no lo va a poder expulsar hasta unas horas después, no hay bronca. Pero si es una sustancia que te estás metiendo y que no vas a poder hacer nada tan conscientemente hasta 4, 5, 6 horas después, que es lo que dura un trance como este, pues ahí sí se requiere que alguien esté cuidándote, y que mejor que una persona que sepa lo que estás consumiendo. Como es en el caso que viviste. Sí. ¿Y luego? Luego pues llegué al lugar, al lado de mí estaban personas, entre ellas había una persona que a mí desde que yo llegué me dio una desconfianza tremenda, así de que hijo de su madre, ¿a dónde vine? Era una persona que a legua se le notaba que traía pues rollos de adicciones, de drogas duras, ¿no? Drogas, no sé qué drogas, pero se le veía, o sea, tú ves a una persona y su aspecto y te dice cristal, coca, o sea, te das cuenta que es un drogadicto. Entonces, de ese lado estaba una persona así, de este otro otra persona. Y también, antes de comenzar, pues el chamán nos hizo una pregunta directamente a cada uno de nosotros, ¿no? Individual. Primero fue individual, se acercó conmigo, no sé qué le habrá preguntado a los demás, supongo que lo mismo, pero se acerca conmigo y me dice, ¿tú por qué estás aquí? Y le dije todo lo que te acabo de decir. Ya no me gusta la vida, ya no le hallo sentido a nada, no sé qué va a ser de mí, ya no quiero existir, quiero morir, quiero desaparecer, Y me dice, ok, ¿crees en Dios? Y le dije, pues a mi manera sí. Yo sí creo en una energía, en un ser superior, en un ser supremo que pues quizá ahí está y que quizá nos escuche, quizá no. Pero pues creo que hay algo moviendo toda esta realidad. No creo que hayamos salido de la nada, se me haría muy absurdo en lo personal. Y me dice, ok, pues cuando veas a Dios, sea quien sea, pues dirígete a él y él te va a dar la respuesta que tú estás buscando, ¿no? Y ya, todo lo que me dijo. Fue todo lo que me dijo. Y yo así como, bueno. O sea, yo esperaba escuchar todo menos que me hablaran de Dios. Era así como que o sea, si vengo huyendo de las religiones, de todo esto, en fin. Pues ya cada una de las personas contó su caso, ¿no? Así rápido, de que, ¿sabes qué? Pues yo problemas con las drogas, yo tengo problemas de alcoholismo, golpeo a mi esposa. Iba una persona que también un estadounidense, y él iba acompañado de sus hijos, de 2 hijos, y porque los hijos no iban a tomar, pero ellos iban a cuidarlo a él, iban nada más a saber que él iba a estar bien y que pues, no lo iban a dejar solo, ¿no? Eso ya me dio un poquito más de confianza, de seguridad, y bueno, hay gente un poquito también más, más por si algo sucede, pues ahí hay gente más que no va a estar tomando. Y pues ya, se da la hora,
Empezamos como a las 9 de la noche, me dan la primer toma, que normalmente son 2 tomas, es un chat, un tequilero así pequeñito, te tomas el primero, a los 30 minutos no sientes nada, empiezas así como que, incluso hasta desesperarte, como que dices, ay, ¿qué hago aquí? Yo no sé a qué vine, ¿para qué estoy metido en esto? ¿Me va a pasar algo? Y como a la hora, 40 minutos, ya nos dan la segunda toma. Yo estaba sentado debajo de un árbol grande, era un árbol de un tronco tanto así de grueso, y pues yo estaba sentado así como que viendo hacia arriba, ¿no? Había una fogata, y pues yo estaba en mi rollo de, ¿sabes qué? Pues no siento nada, y no sabía ni qué iba a sentir para empezar. El punto es que de repente nada más vi como un rayo de luz que salía del tronco, iluminó desde la raíz así a una rama, y se empezó a iluminar todo. Y así como que dije, caray. Ahí, justo en ese momento, yo me di cuenta que ya había empezado. Dije, ok, ya empezamos, ya no hay vuelta atrás. Y lo empecé a ver todo, se empezó a iluminar todo, y cuando volteé a ver al tronco, el tronco tenía una cara, o sea, era como un ser, era un cuerpo, era un ente, no físico, era como algo energético que estaba dentro de ese árbol, y lo vi, pero tenía vida, ¿no? O sea, yo logro percibir, puedo decir que pude ver el espíritu de la naturaleza dentro de ese tronco. Y me levanté, le pedí perdón, le dije, perdón, te estoy pisando, y volteé a ver los demás árboles. En otro árbol era una mujer con un bebé en los brazos, estaba así cuidándolo, así diciendo, y viene bien armonioso todo, en el que no manches, o sea, yo no sé si esos sean realmente los espíritus de la naturaleza, pero si esos son seres hermosos, son bellos, son y pues imágenes así se me empiezan a venir, así como todo este rollo de los fractales del universo, y llegó un punto donde de repente todo desapareció, todo a mi alrededor desapareció, todo se puso oscuro totalmente, así, y yo me veía en el medio de la nada, y ahí me empezó a dar un miedo terrible, un miedo que jamás había experimentado, un miedo que yo nada más me acuerdo que le empecé a gritar al chamán, así como que, ¿sabes qué? Ayúdame, y se me acerca y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Le digo, tengo miedo, no con esta tranquilidad, se lo dije acá en un estado de alterado, ¿no? Tengo miedo, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Y le digo, pues a morir, a desaparecer, y me dice, ¿no que eso querías? No que ese era tu anhelo, ¿no? Te querías morir, querías desaparecer, y le dije, sí, pero no así, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, muérete. Dice, te voy a dejar que te mueras. Dice, acuéstate ahí a un ladito de la fogata y te voy a dar 5 minutos para que te mueras, y en 5 minutos yo te voy a despertar otra vez. Yo te voy a regresar. Y pues yo ya no podía hacer nada más. Yo dije, ¿sabes qué? Pues ya. Me acosté, y cuando me tiré en el suelo y empecé a ver todo lo que ya lo que ya estaba preparado para mí, fue donde comprendí gran parte de las construcciones de la vida. O sea, realmente me vi desde infancia, vi la película de mi vida así como El Carrete. Yo podía sacar las escenas de mi vida y materializarlas alrededor de mí, y entender por qué ese momento tan específico de esa etapa de mi vida me había hecho tanto daño, y podía perdonar en ese momento, podía decir, por eso me preocupé tantos años, por eso me sentí tan menos, y así, o sea, toda la noche fue de puro reconciliación conmigo mismo, con mi familia, con mis padres, que yo les tenía también una especie de rencor, ¿no? No rencor, un resentimiento por ausencia, ¿no? Por no estar ahí cuando yo necesitaba las palabras de un adulto, ¿no? De consejo de alguien.
Y todo esto, pues acompañado de todos los visuales, la sensación, el calor, el masaje, oh Dios. Mucha gente coincide que cuando experimenta y ya está en ese plano, logran ver seres que no pertenecen a esta realidad. Muchos les llaman ángeles, muchos les llaman extraterrestres, muchos les llaman, o sea, yo creo que ahí ya depende cada quien sus propias ideologías y las definiciones que tiene de la vida. Para mí eran 6 seres, 3 de cada lado, y los 6 me empezaron a pasar sus manos energéticas de luz por todo el cuerpo, y por donde pasaban yo sentía como... ¿Cómo eran estos seres? Eran cuerpos, pero de luz. Eran transparentes, una onda así. O sea, no tenían una piel, no, eran transparentes totalmente. Pero algo luminosos, como brilloso, entonces, luminoso. Luminosos. Y pues se les veía la figura, ¿no? Del cuerpo así, pero no se les veía una definición, un rasgo. Se veía así sus energéticos, pues, totalmente energéticos. Y mucha gente los ha visto así. O sea, no puedo decir que, no, es que fue mi trip. O sea, quizás el trip colectivo, ¿no? Y ese masaje interno, esa reparación, no sé, yo sentía cómo me escaneaban y se detenían justo donde yo sentía un dolor, y ahí se detenían y ahí empezaban a masajear y me mandaban energía y se sentía el calorcito, y yo me acuerdo que me abracé y empecé a sentir mi cuerpo tan que dije, mi cuerpo es un tesoro, o sea, mi cuerpo es un a ese nivel, y eso es a lo que me refería hace rato, que experimentas el amor en todo su esplendor. Te das cuenta del valor que tienes tú como ser humano, que tengo yo como ser humano, y al mismo tiempo el valor que tienen los demás, porque valorándome yo, sintiendo yo amor por mí, siento por todos, y para mí nadie es más ni menos. Quizá hay gente que está pasando etapas difíciles que yo viví hace 20, 30 años, y que ellos apenas lo están experimentando, y que quizás están en una etapa de apenas crecimiento, pero pues tienen el mismo valor que yo, ¿no? Yo no, porque, bueno, eso lo quiero dejar para después. Porque se convierte también en algo mágico y que trasciende a lo personal. La persona que estaba de mi lado izquierdo, que era el que te digo que parecía como una persona ya muy tirada en las drogas, toda la noche estaba llorando, gritando y pataleando, y le gritaba al chamán, brujo, curandero, no sabía cómo hablarle, y ya quiero que pase esto, por favor, que no sé qué. Y yo sentía mucha angustia por él, mucha angustia por él. Y yo le decía, ¿sabes qué? Cálmate, le decía, va a pasar. Yo en mi rollo también, ¿no? O sea, todos estaban al mismo tiempo. Sí. Y se acerca el chamán y le digo, ¿sabes qué? Siento mucha angustia por él. Y yo estaba llorando, yo traía lágrimas así, pero no por él, sino por todo, o sea, en general, o sea, desde el amor, la tristeza que yo ya me estaba desprendiendo, pues, de todo. Y me dice, tú preocúpate por ti. Y esto te lo digo no solamente aquí en la ceremonia, te lo digo en la vida diaria. Tú preocúpate y enfócate en ti y olvídate de los demás. Cada quien tiene su propio proceso, cada quien está teniendo su propia experiencia, y tú tienes que encargarte de ti, de lo que nada más. Y ahí quedó. Total que un poquito ya más avanzado en la noche, apenas iba pasando 1 hora y yo ya había vivido todo eso. Ya cuando ya estaba en la cúspide así, esta persona para mí era mi hermano. En ese momento yo, justo en esos días, yo tenía uno de mis hermanos en rehabilitación, en un centro de rehabilitación por drogas. Y yo lo escuchaba quejarse y lo escuchaba, y yo decía que yo sentía que era mi hermano en el centro de rehabilitación sufriendo. Y yo le decía, cálmate, calmado, tranquilízate, todo ya va a pasar, vas a estar bien, vas a salir adelante.
Y, y entre muchas otras cosas que pasaron, al día siguiente, cuando ya todos pasamos nuestro proceso, ya había amanecido, pasaron cosas que yo dije, esto ya no es normal. De repente se juntaron coyotes a nuestro alrededor y empezaron a aullar. Eso yo creí que era también parte del viaje, pero no, porque todos los escuchamos y todos al día siguiente lo comentamos. Entonces, cuando yo desperté y vi a la persona esta, su semblante era totalmente otro, distinto. Tenía unos ojos con luz, tenía una sonrisa en la cara, todo el rato decía, quiero ir con mis hijas, quiero ir a ver a mis hijas. Y cuando ya tuvimos la oportunidad de poder, porque no puedes, casi está prohibido, ¿no?, que puedas interactuar con los demás, porque cada quien está en su proceso y no puedes intervenir en nada, pero yo lo hice en dado momento. Cuando ya pudimos interactuar, me dice, tú estabas parado aquí, ¿verdad? Cuando yo estaba, y le digo, sí, yo aquí estuve un rato parado. Me dice, es que yo te veía, dice, y tú eras mi hermano, dice, yo te veía y tú eras mi hermano, diciéndome así como, y le digo, es que sabes que yo creí que tú eras mi hermano, un hermano que yo tengo en rehabilitación, le digo, yo estaba así sufriendo por ti, le digo, y te estaba mandando así como energía de que te calmaras. O sea, conectamos en esa parte, ¿no? Como que él me vio como su hermano, al que él en ese momento lo comentó, que un hermano que siempre lo está cuidando y regañando a la vez. Y yo le dije, tú eres mi hermano, al que yo siempre estoy como que... O sea, ese tipo de cuestiones que dices, esto ya es mucha coincidencia para que sea algo común. Y pues realmente yo cuando ya salí, entre muchas otras cosas que pasaron, pues muchos otros significados, visiones, son visiones. La gente piensa que les llama alucinaciones, pero los medios se encargaron de hacer creer a la gente que eran alucinaciones, pero no, son visiones. Háblanos un poquito, bueno, no sé si sepas, pero de lo que tomaste en ese momento, ¿eran unas plantas o...? Ok, se llama ayahuasca. La ayahuasca es una mezcla de dos plantas. Las dos plantas crecen en el Amazonas. Una se llama chacruna y la otra se llama enredadera. Y pues la mezcla de estas dos plantas es milenario, no es algo moderno. Ahorita hay mucha gente burlándose de tanto los que ya lo experimentaron como los que no. Los que no se burlan por el lado de que, ay, no, pues gente loca, o eso es para drogaditos o hippies, y los que ya lo experimentaron, pues muchos dicen, no, es que esto ya es una moda, ya se convirtió, ya todo el mundo lo hace. Pues qué bueno. Digo, o sea, ¿por qué te va a causar un conflicto que no seas el único que ya lo vivió? O sea, hay más gente que lo necesita, lo requiere y lo está funcionando y qué bien. Entonces esta planta lo que hace, sus dos compuestos se llama DMT, dimetiltriptamina, que es se le llama la molécula del espíritu, y esta molécula es una que segrega nuestro cerebro, que es una glándula que se encuentra casualmente a lo que se le llama el tercer ojo, que es la glándula pineal. Esta glándula segrega DMT cuando nacemos, cuando soñamos y cuando morimos, y pues por eso es que los ancestros consideran a esta glándula y a esta sustancia como la molécula que nos conecta con el mundo astral, con el mundo espiritual. O sea, es como... es el resultado matemático de generar dos plantas, ¿no? De mezclar dos plantas. Entonces... Bueno, yo te preguntaba por si había alguna persona que nos esté escuchando, si tenía la duda a lo mejor de si se podían hacer estas actividades sin la necesidad de tomar la planta. Pues con mucha meditación, pero con meditación ahora sí que realmente no como los medios nos han vendido la meditación como yoga, ¿no? El yoga de que ejercítate y haz esta posición y pues eso ya está, si nos damos cuenta, eso ya está muy, muy, muy comercializado, ya es una marca, ya
el yoga ya no es lo que realmente debería ser, que es un estado de meditación, de respiración, por eso se dice que muchos monjes en estados meditativos entran por medio de la meditación entran en estados elevados de conciencia, a niveles de que se pueden salir de su estado físico y viajar a través de los astros, ¿no? Del tiempo, del espacio. Es muy similar, de hecho es lo mismo, nada más que pues es un concentrado que en ese momento te despierta y te explota esa experiencia sin necesidad de aventarte tanto tiempo estudiando para meditar y mucha gente cree que es trampa, mucha gente cree que es un pacto con seres pues, ¿no? O sea, realmente no existe un daño en todo esto, nadie se ha muerto por consumir estas plantas. Y así como estas plantas hay otras que también tienen similares efectos, como lo es el peyote, lo es el bufo alvarius, como lo es el cambó. El bufo alvarius es un veneno que segrega un sapo en Sonora, solamente en México se da, y se puede decir que es lo más potente que existe dentro de la familia de estas sustancias. Y también existe una rana que también tiene un veneno que ese se inyecta y ese está empleado específicamente para sanar algo físico. Y yo creo que también los medios se encargaron de tachar mucho esto y catalogarlo dentro de la familia de las drogas. Sí es verdad que te causa un estado alterado de conciencia, de cómo lo puede hacer cualquier droga sintética o hecha en laboratorio por el hombre con el fin de destruir a la conciencia del consumidor. Pero como saben que esto en vez de destruirte, al contrario, te construye, te reconstruye y te hace que tú mismo puedas construir tu propia realidad, no a los medios, al gobierno, que es el que maneja los medios mediante ese es un conjunto, no medios, gobierno, no les conviene que la gente sepa que existen, que así como en Mario Bros existe un hongo que te hace superior, pues también en la vida real. Y hay que ser como niños, seguir aprendiendo y no nada más estancarnos en yo ya lo sé, o ya lo he escuchado, o algo así. No, siempre, bueno, yo siempre los he invitado a que siempre hay que aprender, ¿no? Hay que aprender, hay que tragarse al mundo y no nada más porque saliste de la escuela ya no leas o ya no estudies o ya no quieras aprender un idioma, por ejemplo. Hay que ser como niños, y tragarse al mundo, porque los niños son los que tienen el alma más pura. Ellos no juzgan, no saben de que si mi compañero es negrito, chino, lo que sea. Ellos son puros y hay que ser como niños, hay que seguir aprendiendo. Y bueno, volviendo a lo de las creencias, hay que acordarnos que hay una pequeña fórmula, ¿no? Las creencias generan los pensamientos las emociones llevan a tus resultados, y es por eso que así generamos nuestra realidad. Y bueno, también sumándole lo de nuestro círculo, ya sea de familia, de amigos, que te están... Pero es un proceso muy, muy, muy largo, amigo, que ocuparíamos yo creo que varios episodios. Totalmente. Dicho de otra manera, así como piensas, sientes, así como sientes, vibras, y así como vibras, atraes. Total. Total. Pues yo te agradezco mucho, Martín. Nos extendimos un poquito, pero era para que agarráramos un poquito de todo y supiéramos más que nada, pues el que nos está escuchando, que sepa el por qué no, que no nada más existe la realidad donde ellos piensan que existe, sino también el que puedan cambiarlo, ¿no? Que puedan vivir otras cosas, y no nada más es fin de semana, fiesta, tomar, vamos otra vez a trabajar, fiesta y así. Y bueno, también el tema de las noticias se me hace muy, muy, muy importante, así que en diferentes episodios vamos a estar hablando un poquito más en específico de eso. Y bueno,
Está muy, muy, muy interesante tu experiencia, Martín. Te agradezco mucho. Oye, en algún lugar te podemos encontrar por si alguien de aquí tiene dudas de cómo funciona más, algo que a lo mejor se nos haya escapado aquí en el podcast. Pues tengo Facebook, me encuentran como Marte Trismegisto. Marte Trismegisto. A raíz de todo esto fue que también comencé a profundizar mucho en toda la literatura egipcia, sumeria, griega, romana y al rollo matemático, al rollo cuántico. Una cosa te va llevando a la otra y te conectas y lo comprendes más a fondo, ¿no? Y dices, caray, pues esto tiene otro sentido ahora, pero bueno, Marte como el planeta Trismegisto. Va que va, te agradezco mucho, Martín. Y bueno, ahí si tienen alguna duda que se nos haya pasado, porque hablamos fue una ensalada esto lo que hicimos, pero fue un tema muy, muy interesante y muy importante que teníamos que seguir escuchando. Y bueno, si quieres escuchar más información valiosa, no olvides en suscribirte al canal de YouTube, lo encuentras como Qué Vida Podcast. Y le tienes que dar a la campanita, porque si solamente te suscribes no vas a seguir obteniendo el contenido, muchas veces el contenido valioso de muchos de nuestros invitados como Martín, que cada uno tiene un tema muy especial que nos hace pues abrir esa conciencia en diferentes temas, así como en Instagram también nos puedes seguir. Y obviamente en Facebook, donde seguimos el podcast ahí. Te agradezco y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego, bye bye. El podcast de Qué Vida es una producción de Wizard Films y todos los derechos son reservados.